¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores? ¿Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te mueves en mi calma y en mi tempestad. Te siento en el silencio de mi intimidad. Tu viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Oh. Heme aquí, postrado, dispuesto a ser transformado. Envuélveme en tu fuego y consume todo lo que no sea de tu agrado. Quiero vivir en tu verdad, habitar en tu casa, contemplar tu santidad. Que el río de tu bendición venga a saciar este sediento corazón. Viento hoy sopla, transforma mi ser. Obra en mí, Obra en mí. obra en mí, Oh, man. Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, Obra en nosotros. obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí. Sopla, fluye, obra, construye, restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame. Satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia. No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres la vida que le da vida a mi canto. Me das la paz aún en medio del quebranto. Te necesito, Espíritu Santo. Obra en mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, obra en mí, Haz tu obra. Espíritu Santo. Obra en mí, y obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, Obra en mí, obra en mí. obra en mí, Espíritu Santo. Obra en mí, obra en mí, Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te Espíritu anhelo tanto. Santo. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto. Te necesito, Espíritu Santo.
Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gracias esta tarde por estar con nosotros aquí en Facebook, en Instagram. Gloria a Dios por mientras la pandemia que está pasando. Así es de que estamos utilizando lo que podemos para traer la palabra del Señor en tus casas. Gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Así es de que siéntense para escuchar la palabra. Gloria a Dios. Esta tarde he traído el mensaje que he llamado Rompiendo las Cadenas. Gloria a Dios. Hay un dicho que dice: nunca sabía que estaba en esclavitud hasta que fui liberado. Aleluya. Vamos a voltear a nuestro texto, San Marcos capítulo 5, 1 al 13. Aleluya. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 13. Si puedes agarrar la palabra de Dios y ponte a leer conmigo. Aleluya. La palabra de Dios dice esto: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, disculpen, los cuales eran como 2,000. Pon atención en eso. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aleluya. Primeramente, aleluya, queremos ver cuál es la condición del hombre. O en otras palabras, la condición de la humanidad, porque es exactamente lo que vamos a estar mirando esta tarde. Porque la palabra aquí claramente, ¿verdad? En versículo 2 nos dice, ¿verdad?, que aquí cuando Jesucristo, tenemos que entender lo que está pasando en el pasaje ¿verdad? Que Jesucristo acaba, ¿verdad?, de bajarse de la barca, y enseguida la Biblia dice, ¿verdad?, que se encontró de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Si no tienes el Espíritu de Dios, vas a tener otro espíritu. Por eso estaba diciendo, ¿verdad?, que vamos a mirar la condición de este hombre que acabo de hablar ahorita en la escritura de la palabra de Dios. Porque tenemos que entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita mismo, ¿verdad?, en el mundo que estamos viviendo? Porque esta generación se está poniendo peor y peor. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que hay cadenas espirituales, hay cadenas, ¿verdad?, vamos a decir ¿verdad?, físicamente, que pueden agarrar a gente, o tienen a gente agarrados, ¿verdad?, en esclavitud. Pero vamos a ver primeramente, ¿verdad?, de este hombre que acabo de hablar. Porque la Biblia aquí empieza a decir, ¿verdad?, que cuando Jesucristo se baja de la barca, inmediatamente este hombre endemoniado
sale corriendo, la Biblia dice. No creo que este hombre, ¿verdad?, de cuando estaba pequeño, que estaba en esta forma. No creo que este hombre nació así, pero en una parte en su vida, creo yo que una parte en su vida abrió la puerta a algo espiritual. Y es verdad, cuando estos espíritus inmundos entraron a su alma o a su cuerpo. Y esto es lo que tenemos que encontrar aquí, saberlo tú y yo, ¿verdad? Lo que está pasando. Yo creo que este hombre era un niño, ¿verdad?, regular como todos los demás, con sueños, con esperanzas, aventurero, ¿verdad?, lleno de vida, lleno de risa, lleno de gozo. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasó en la vida de este muchacho o este hombre, ¿verdad?, que ahora está en esta condición? Ahora se encuentra este hombre en las tumbas o sepulcros con un espíritu del mundo. ¿Qué tenía su morada en los sepulcros? Y nadie podía atar, la Biblia dice, ni aún con cadenas. ¿Cuántos de nosotros estábamos en esa misma condición antes de venir a Jesús? Que no teníamos control, que nadie podía decirnos, ¿verdad?, o controlarnos en la vida que estábamos viviendo, que no nos importaba quién nos dijera que nosotros íbamos a vivir como nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos que estábamos en esclavitud, que no sabíamos, ¿verdad?, que estábamos encadenados espiritualmente. Porque estas son cadenas, ¿verdad?, invisibles, cadenas que nosotros no, ¿verdad?, como pecadores, que no podemos ver en nuestras vidas. Me acuerdo yo, ¿verdad?, que antes de que le diera mi vida al Señor Jesucristo, que me acuerdo que yo dentro de yo mismo, porque decía, ¿sabes qué? Yo nunca he hecho drogas, yo tomaba de vez en cuando, yo, ¿verdad?, iba a la iglesia cuando yo podía, daba, ¿verdad?, a la iglesia cuando yo quería. Y dentro de yo mismo pensaba, ¿verdad?, que yo estaba justo en los ojos de Dios. Yo me ponía a pensar y decía, ¿sabes qué? Yo soy buena persona y yo no estoy, ¿verdad?, en ningún, ¿verdad?, esclavitud de nada, de nadie. Pero cuántas personas se encuentran en la esclavitud, en las manos y las cadenas del enemigo, y ni cuenta se dan que están agarrados por este enemigo, ¿verdad?, que se llama Satanás. Y aquí está este hombre, lo encontramos que ahora este hombre, ¿verdad?, está encadenado, está en las tumbas, está en los sepulcros, ¿verdad? Y la Biblia dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este hombre, la condición que estaba este hombre ya, que ya no podía ni pensar en, ¿verdad?, él mismo en su cerebro. Este hombre ya no puede, ¿verdad?, ni decir qué es lo que va a hacer en su vida. Y así hay mucha gente en la vida esta que vivimos, que ellos no tienen control de su propia vida. Este hombre aquí se encuentra y gente trata de, ¿verdad?, de controlarlo, poniéndolo, ¿verdad?, en cadenas. La Biblia dice, ¿verdad?, que le ponen grillos, y no estoy hablando de los grillitos de esos que están, ¿verdad?, haciendo ruido. Estoy hablando, ¿verdad?, de grillos, ¿verdad?, que le ponen a los hombres o mujeres cuando van a la prisión. En esos tiempos, ¿verdad?, estos eran cadenas, que las cadenas iban así agarradas a los grillos en las manos o en los pies. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que este hombre, porque estaba lleno, ¿verdad?, de demonios, estaba lleno de espíritus inmundos. La Biblia dice que nadie podía contener a este hombre, que nadie podía, ¿verdad?, ayudar a este hombre. Me pongo a pensar muchas veces, ¿en dónde estaría yo en mi vida si no, ¿verdad?,
hubiera dado mi vida al Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, aleluya, ¿verdad? Pero primero quiero decir que muchos de nosotros estábamos encadenados y ni siquiera sabíamos, y hay muchos que están encadenados y ni siquiera saben, están encadenados en las drogas, en alcohol, en perversión, cualquier cosa que tú estás, ¿verdad?, que está siendo dominado en tu vida. Esa es la esclavitud y las cadenas que te tienen agarrado a ti en tu vida. Me acuerdo que cuando de primero le había dado mi vida a Cristo, en 1997, 98, si me acuerdo bien, me acuerdo de una mujer que habían traído, su esposo la trajo a la iglesia, y me acuerdo que esta mujer no sabía el esposo qué es lo que tenía, pero él sabía poquito de las cosas espirituales y sabía que algo espiritual estaba pasando en la vida de esta mujer. Y lo que me acuerdo es que estábamos adelante del servicio, ¿verdad?, enfrente del altar, estábamos en nuestras sillas, ¿verdad?, cantando, y me acuerdo que de repente oímos gritos. Y muchos de nosotros volteamos para atrás a ver qué estaba pasando. Y me acuerdo que de repente vienen 4 de los discípulos, ¿verdad?, 4 hombres que traen a la mujer esta batallando para traerla para dentro a la iglesia para que oraran por ella. Y me acuerdo que era la primera vez que yo había visto algo así. Claramente, ¿verdad?, me asustó porque yo era un converto nuevo. Pero quiero decirte que eso me abrió los ojos en lo espiritual, lo que estaba pasando, porque por primera vez miré a alguien que estaba encadenada, estaba, ¿verdad?, en las manos de Satanás. Y mi pastor empezó a orar por ella, sacó a los niños de allí. Y me acuerdo que empezamos a orar. De repente esta mujer empezó a manifestarse. Empezamos a oír, ¿verdad?, ruidos de diferentes voces. Y eso nos hizo orar más, especialmente a mí, porque muchas veces yo pensaba, no es verdad. Pero miré en ese día lo real que es lo espiritual. Seguimos orando, ¿verdad? Y al último, pastor puso sus manos sobre ella y sacó el último demonio. Pero me acuerdo muy bien lo que estaba pasando. Me acuerdo, ¿verdad?, la autoridad que mi pastor tenía o que tuvo ese día. Me acuerdo en otra instancia, cuando fuimos, ¿verdad?, al ministerio de la cárcel. Me acuerdo que fuimos y nos encontramos con un hombre que estaba, ¿verdad?, en la cárcel, y nos dijeron allí, ¿verdad?, antes de que fuéramos por cada, ¿verdad?, cada cuarto, nos dijeron: a este hombre déjenlo en paz. No sabemos qué es lo que tiene, pero déjenlo en paz. Íbamos pasando yo, ¿verdad?, otros, éramos 3. Y me acuerdo que cuando íbamos pasando, de repente se acerca, ¿verdad?, allí junto a nosotros, y empieza a gritar, déjenme en paz, yo no les he hecho nada. Y nosotros todavía ni siquiera le habíamos dicho nada. Así es de que en ese momento realizamos que algo estaba pasando. Así de que lo que hicimos yo y estos hombres, ¿verdad?, los hermanos en ese tiempo, empezamos a orar por este hombre de lejos. Pusimos nuestras manos en el nombre de Cristo, empezamos a decir: te rechazamos y te mandamos ahorita mismo que te salgas de este hombre. Este hombre, en cuanto escuchó las palabras, porque empezamos a decirle de Cristo, ¿verdad?, y en cuanto empezamos a orar por él,
Me acuerdo que salió corriendo y se metió abajo del banco, de la cama que estaba abajo. Y si sabes de las cárceles, ¿verdad? Son hechas de fierro. Y este hombre se pegó en la cabeza tan recio y como si no hubiera pasado nada. Este hombre seguía gritando: déjenme en paz, yo no les he hecho nada a ustedes. Y me acuerdo que nos íbamos a ir. Este hombre de repente brinca a los fierros allí arriba, hasta arriba, gritando, y empezamos a orar otra vez por él, y hasta que el último, ¿verdad?, se calmó. Me acuerdo de estas cosas que estaban pasando, y me acuerdo y me pongo a pensar muchas veces de la condición de la humanidad, de la condición de que estamos ahorita en este mundo. Por eso hay tanto, ¿verdad?, suicidio, ¿verdad?, de gente, tanto suicidio de personas que ya no pueden aguantar porque no saben que están en la esclavitud que están, porque es algo espiritual. En 2018, habían 48,344, ¿verdad?, suicidios, y subieron de 42,773 en 2014. Se incrementó por 24% del 1999 hasta 2014. Entonces quiere decir que esta humanidad, lo que está pasando es que se está poniendo peor y peor. Y es aquí donde tenemos que aprender, tú y yo como cristianos, de saber cómo romper estas cadenas, ¿verdad?, en las vidas de las gentes que están en esclavitud. San Mateo 12, 43, 45, la Biblia dice: cuando el espíritu del mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Ponte a pensar, peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es de que tenemos que entender de lo que está pasando en este mundo, ¿verdad? No es simplemente porque, ¿verdad?, gente nomás quiere decir: oh, así es como hacemos. No, es que es algo espiritual que está pasando en las vidas de esas personas. Algo espiritual está pasando. Y por eso les acabo de leer esta palabra del Señor, que nos empieza a decir que cuando el espíritu, ¿verdad?, sale de este hombre, va y busca 7 peores que él. Y te voy a decir que la Biblia dice que van a volver, y si encuentran ese lugar donde los habían sido, ¿verdad?, echados de allí, donde los sacaron, y lo encuentra vacío, en otras palabras, si encuentran estos demonios o espíritus y no tienes a Jesucristo en tu vida, la Biblia dice, ¿verdad?, que estos otros 7 espíritus que fue y agarró, que son peor que el primero, van a entrar y van a morar en esa persona. Yo creo que esto es lo que le pasó a este hombre, que cuando estaba allí, ¿verdad?, y que pues tal vez no hizo caso a lo que le decían, tal vez, ¿verdad?, no escuchó a la gente que lo trataban de ayudar, porque la Biblia dice que la gente trataba de ayudarlo, trataban de amarrarlo. Yo creo que trataban de ayudarlo, pero este hombre, la Biblia dice que quebraba estas cadenas. Y así hay mucha gente que tratas de ayudarlo, y en vez de agarrar la ayuda, se meten en peores cosas.
Segundamente, vamos a mirar lugares solitarios. Versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Este hombre estaba tan perdido ya de la mente que ahora se está hiriendo él solo con piedras. ¿Cuánta gente miramos, jóvenes especialmente, que ya no aguantan en lo que están viviendo y piensan que el escape es, ¿verdad?, cortándose ellos mismos, hiriéndose? Por eso miramos tanto suicidio, porque gente no les trae la verdad, ¿verdad?, que pueden salir de esta esclavitud que están, de salir de las cadenas que los tienen agarrados, que pueden ser rompidas en su vida. ¿Qué hay en este sepulcro? Aleluya. ¿Qué hay en los sepulcros? Muchas veces, la mayoría del tiempo, miramos que hay gente muerta, ¿verdad?, que han sido enterrados. Un lugar solitario, vacío y muerto. Esto le da al diablo una gran ventaja. Por eso no es bueno aislarse uno. Todos necesitamos compañerismo del hermano, ¿verdad?, hermanas, para que nos apoyen, para que nos ayuden en los tiempos que andamos batallando. No es bueno, ¿verdad?, aislarse uno, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo, como un león, anda buscando. ¿Y qué es lo que hace un león? Lo que hace, ¿verdad?, cuando anda buscando, cazando a un animal, lo que hace es que se agacha y empieza a mirar cuál es el más débil, cuál es el que no puede correr, y empiezan, ¿verdad?, a aislarlo para una parte, aparte de los demás. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo en nuestras vidas, que trata de aislarnos a nosotros, a quitarnos, de no andar con los hermanos o con las hermanas, de no juntarnos, ¿verdad?, en la iglesia, porque es donde viene el esfuerzo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu cadena que te tiene agarrado esta tarde? Tenemos que comprender que somos, ¿verdad?, no somos una reta al enemigo en lo espiritual. Este hombre rompía las cadenas que lo guardaban físicamente, que lo mantenían intacto físicamente, pero espiritualmente no tenía control. En Efesios 6:12 la Biblia dice, porque no tenemos lucha, escucha bien, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 1 Pedro 5:8 la Biblia dice, sean de espíritu sobrio, estén alertos. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Escúchame bien. El diablo está mirando todo lo que haces. Y está, ¿verdad?, anda acecho como un león rugiente para destruir tu vida. Terceramente, el poder y la autoridad de Jesús. Versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Escucha esas palabras, hermano. Escucha esas palabras que están diciendo aquí, porque le tenemos que entender algo tremendo que está pasando
algo tremendo que pasó en la vida de este hombre. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tenía una legión. Una legión es más de 2,000 espíritus inmundos. Pero la Biblia dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, que él corrió. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí a mí y a ti, que no importa, ¿verdad?, qué cadenas tengas, que no importa en qué esclavitud estés esta noche, que no importa qué espíritu trata de pararte, que cuando tú corres a Jesús, que cuando tú corres al Señor Jesús, ¿verdad?, y arrodillarte a sus pies, que tú simplemente puedes ser liberado. Porque aquí la palabra del Señor nos dice claramente que este hombre, cuando miró a Jesús de lejos, que corrió y se arrodilló ante él. No hay ningún demonio que pueda detenerte de que vengas a Jesús. Dice que corrió y se arrodilló ante él. Oh, si solamente esta generación correría a Jesús en vez de a otras cosas. ¿Cuántas veces les hablamos a gente de Dios y que los puede liberar el Señor, y en vez de correr a Él, corren al otro lado? Versículo 7, la Biblia dice: y clamando con gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios más altísimo? Estos demonios tuvieron que inclinarse, tuvieron que arrodillarse al Señor de Señor. Y por eso les digo aquí que no importa en qué cadena o qué cadena te tiene agarrado a ti, que tú puedes romper esa cadena con Jesucristo. Segundo Corintios 4:4, la Biblia dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o en otras maneras las mentes, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo es el diablo. Y no quiere, escúchame, no quiere que tú vengas y te arrodilles a los pies del Señor Jesucristo. No quiere que tú corras a la iglesia y le des tu vida a Cristo, porque puede que tú seas algo, ¿verdad?, algo grande en Señor, y vengas en contra de Él. La Biblia dice, ¿verdad?, en versículo 10: y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Este espíritu se llamaba Legión. Quiero leer algo muy prontamente, ¿verdad? La vida de tu mente. El escultor francés Auguste René Rodin, un innovador y tal vez artista polémico, creó una obra maestra como El hombre con la nariz quebrada, San Juan el Bautista y muchas más esculturas. Pero es más conocido El Pensador. Por seguro que lo has visto, el hombre sin nombre, sentado agachado con su codo en su pierna y su puño en el mentón, contemplando y pensando. Historiadores del arte creen que Rodin quiso hacer a Adán, que estaba en el momento pensando, contemplando las decisiones de honradez o pecado. Tenemos que contemplar nosotros también, porque tenemos la decisión como Adán, para dar a nuestras mentes vida o muerte. Versículo 15, la Biblia dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y con su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Después de que este hombre se arrodilló al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo liberó de estos espíritus, porque la Biblia dice que estos espíritus le rogaron al Señor Jesucristo que los mandara a los cerdos. Estos cerdos tampoco podían aguantarlos, y la Biblia dice que se arrancaron y se tiraron al agua y se ahogaron. Pero este hombre ya no era la misma persona. Este hombre fue cambiado por el poder del Señor Jesucristo. En ese día algo espiritual agarró lugar. En ese día este hombre quebrantó las cadenas que lo tenían agarrado. Y esta tarde tú también puedes ser liberado. No me importa en qué condición estás tú esta tarde. No me importa lo que está pasando en tu vida. Simplemente te quiero decir que el Señor Jesucristo puede liberarte con su sangre pura. Que si simplemente tú vienes y te arrodillas y le pides perdón al Señor Jesucristo, Él puede quebrar esas cadenas en tu vida. San Marcos 5:20, la Biblia dice: así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Mira lo que hizo este hombre después de que fue liberado, que no podía contener el gozo, porque ahora la Biblia dice que este hombre, ¿verdad?, ahora estaba en su mente, podía pensar entre él mismo, él solo, ¿verdad?, podía hacer lo que él quería, porque fue liberado por el Señor Jesucristo. Y lo que hace este hombre sorprendoso, que ahora va, ¿verdad?, a proclamar lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Y por eso estamos tú, hermanos, tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor Jesucristo te ha sacado, ¿verdad?, de las cadenas del alcoholismo, de drogas, de cualquier cosa. Si el Señor Jesucristo te ha liberado de esas cadenas y las rompió en tu vida, es tiempo de que empieces a proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el diablo tiene que obedecer en el nombre de Jesús. Así es de que esta tarde, rompiendo las cadenas, tú en tú mismo no puedes hacerlo tú. Necesitas algo más poderoso que tú mismo, y su nombre es Jesús, que puede romper cualquier cadena que tú estás en esclavitud. Si puedo tener todo esto rostro inclinado, todo ojos cerrados esta tarde, rompiendo las cadenas. Esta tarde quiero dar una invitación a todos los que nos están mirando por Facebook, por Instagram, lo que sea. Si estás mirando esta tarde y nunca has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, tal vez digas esta tarde: yo voy a la iglesia, yo leo la palabra de Dios, yo soy buena persona. Créeme que yo así pensaba. Yo decía: yo soy buena persona. Yo leía la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando tenía 15, 12, 13, 14 años, hasta que tenía 19 años. Pero en 1994 realicé que estaba en esclavitud hasta que fue liberado de mis pecados. Y tal vez tú estás esta tarde encadenado, estás en esclavitud y ni siquiera lo sabes. Es porque no puedes mirar en lo espiritual, porque la Biblia dice que uno tiene que ser nacido de nuevo. Y puede que preguntes esta tarde: ¿cómo puede ser uno nacido de nuevo? La Biblia dice: espiritualmente, aceptando al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Que no importa que tantas veces vas a la iglesia, que no importa que tantas veces leas la Biblia,
que no importa si tú sabes de Dios. La Biblia dice en Romanos 19 que si confesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados, la Biblia dice que tú serás salvo. Pero se requiere que tú confeses, que tú invoques, ¿verdad? Y digas y le pidas perdón a Dios por tus pecados. Si esta tarde tú eres esa persona y quieres romper las cadenas que te tienen en esclavitud, que te tienen agarrado, y dices, no sé cómo salir de esto, quiero parar haciendo esto, o quiero, ¿verdad?, que Dios haga algo en mi vida. Si tú quieres esa libertad, di una oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados. Sé que Jesucristo murió más de 2000 años y esta tarde lo acepto como mi Salvador personal. Entra en mi corazón, entra en mi vida, cámbiame, hazme una persona nueva. Ya estoy cansado de estar y ser la misma persona. Esta noche quiero cambiar. Si tú has dicho con esta oración conmigo, la Biblia dice que ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias a esta noche por estar con nosotros. Ojalá que este mensaje les haya ayudado. Si eres, ¿verdad?, estás mirando por primera vez y si tú aceptaste al Señor Jesucristo, queremos saber qué ha hecho Dios en tu vida. Si puedes darnos una llamada al 806-372-6133 o por Facebook, por Instagram, lo que sea. Si puedes ponerte en contacto con nosotros, háblanos, queremos saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gloria a Dios.